nos vas a llevar? Nos vamos a ir a varios. Miren, la parte de iluminación pareciera algo muy vano. Ahorita ustedes ven que aquí tengo 2 reflectores iluminándome. Todos prendemos aquí nuestra luz, este tipo de lámparas que eran para respiradores. Sí, alcanza a verse esta. ¿Sí? Ahí está la lámpara. Este tipo de iluminaciones han ido cambiando, han ido evolucionando conforme han pasado los años. Pero vámonos a los principios. Antes de que existiera la electricidad, antes de que existieran los focos incandescentes, que fueron inventados por ahí de 1910, 1920, se ilumina la primer casa allá en Nueva York. Allá es donde se hace la primer casa iluminada y es la de un señor que se llamaba J.P. Morgan, ¿sí? Si tengo los nombres, sí me acuerdo de todo, mira. J.P. Morgan es un empresario que pues vive a la sombra de su padre, y su padre era una persona excelente en el manejo de negocios, sobre todo de bienes raíces. Empiezan a crecer sus negocios, pero pues el padre, después de no creer en su hijo y decirle que el hecho de confiar en ese entonces en Edison para la cuestión eléctrica, él decía que eso no iba a funcionar, que ese terreno era de Rockefeller, era el que manejaba en ese entonces el queroseno, que era con lo que se iluminaban todos los hogares de Estados Unidos. ¿Cómo se manejaba el queroseno? Bueno, era un líquido altamente flamable, sí, pero era lo que surgía del destilado de petróleo. Había todo un proceso para poder sacar el queroseno, porque el señor Rockefeller también viene desde abajo. Él vio el petróleo y dijo, ¿qué puedo hacer con esto? Al principio era con lo que se iluminaba, pero él vio la manera de refinarlo y obtener el petróleo. Del petróleo sacar el queroseno. Una vez que sacó el queroseno, que era un líquido transparente, lo hace en unas latas que venían con una marca que se llamaba Standard Oil. Esa marca hasta la fecha todavía continúa. Ahorita de Rockefeller vamos en la 5ª generación. Es de las personas más acaudaladas de Estados Unidos y empezó iluminando a el país allá en sus Estados Unidos con este tipo de quinqués. Estos se les vaciaba aquí, en esta parte de la tapa, se retiraba la tapa, se vaciaba alrededor de medio litro de queroseno y esto venía con una mecha en la parte interna. Al momento de acercarle alguna fuente bueno, un poco de fuego, que puede ser de tu fogata, o en ese entonces sí, ya podías tener de tu encendedor manual. Tu encendedor. Había cerillos ya existían los cerillos en aquellos años, estamos hablando de hace 120 años. Sí, porque se encendían las velas, sí, ¿no? Ya existían los cerillos como lo conocemos, era con lo que tenían las pipas y bueno, todo eso. Así se encendían también las estufas con los cerillos. Entonces ya acercaban y era un producto muy flamable, pero de alguna manera estable, porque a menos de que se derramara, pues sí podía provocar un incendio, como cualquier combustible. Sin embargo, teniéndolo bien cerrado aquí en su lámpara, era una manera de iluminar los hogares, y así fue como cambiaron también los horarios de muchos de nosotros, porque anteriormente daban las 6 de la tarde y prácticamente llegaba total oscuridad. Algunos sí tenían unas velas, pero las velas también eran muy caras y preferían mejor irse a dormir y levantarse con los primeros rayos del sol por ahí de las 6:30 de la mañana. Comenzaba el día para toda la gente en aquellos años. Hablamos de hace 120 años, 130 en promedio. ¿Qué pasaba también en esas fechas? Bueno, pues la iluminación era de este tipo y había diferentes tamaños también. Este, por ejemplo, es uno como más pequeño. Aquel era para salir, para checar a las afueras del hogar, revisar que estuviera bien el ganado, que estuviera todo bien alrededor. Pero estas eran como más lámparas internas de casa. Aquí alcanzan a apreciar en la parte interna la mecha, que no es más que un pedazo de tela cosida. ¿Sí? Eso es todo. Mismo sistema, únicamente este era de 1/4. Quitas el tapón, colocas el queroseno y con estas perillas tú podías hacerlo más alto o más bajo el fuego. ¿Qué es lo que hacía esto? Metía y sacaba la mecha. Entre más mecha mojada hubiera, va a haber una mayor cantidad de luz, ¿de acuerdo?
Bueno, pues estas son las primeras lámparas con las que empezaron a iluminar las casas y empiezan a cambiar también los horarios en los que vivimos, ya que al haber un poco más de luz ya podían cambiar los horarios de 6 de la tarde a 8 de la noche, que eran las horas de la cena, y entonces ya irse a dormir, porque tampoco era para tenerla prendida todo el día, ¿de acuerdo? Las antiguas es así como venían, con vidrio y metal. Esa es la manera en la que se iluminaba. Después te decía que llega un señor visionario que fue JP Morgan, que si investigan van a ver que fue una persona muy importante en Estados Unidos. De hecho, es por la única persona que se ha cerrado la bolsa de valores en Estados Unidos cuando fue su funeral. Así de importante. El gobierno estadounidense, cuando necesitaba de algún apoyo económico, recurría a él. Imagínense, él era el que le prestaba el gobierno, así de ese nivel. Era una cantidad de millones lo que el señor tenía. ¿Por qué? Porque tuvo la visión en donde junto con Edison empiezan a hacer ya el negocio de la energía eléctrica. Su casa en Nueva York fue la primer casa iluminada con electricidad. Puso una cantidad de focos bastante impresionante en ese entonces. Ponen estos focos para poder simplemente subir el switch y que la gente se fascinara con la llegada de la energía eléctrica, que poco a poco se fue extendiendo a 1 cuadra, 2 cuadras, a 5, fue creciendo, pero también la demanda creció. ¿Qué hicieron? Empezar a buscar una fuente que les proviera de este vital recurso que ya se estaba popularizando y la gente cada vez más quería tener esta electricidad ya en sus hogares. ¿Y qué hicieron? Agarrar las cataratas del Niágara, utilizar la fuerza del agua como la principal fuente de energía para poder generar la luz eléctrica que conocemos hoy día y que ilumina nuestros hogares. Esto es un poco de historia, porque no nada más se trata de ver la pieza, se trata también de conocer el porqué, la evolución, o por lo menos en mi caso me gusta aprender de ello y quedarme con esas historias, y ahora compartirlas se me hace bastante interesante, porque esto dio pie a otro tipo de iluminaciones, ¿de acuerdo? Un tipo de iluminación nos cambió la vida, pero también esto dio pie a la energía eléctrica. ¿Qué sucede después de eso? La energía empieza a popularizarse. Obviamente el queroseno deja de ser un negocio importante. ¿Qué es lo que resulta de la refinación de queroseno? Dice, no, sale un producto altamente flamable, muy volátil, y que de hecho lo estamos tirando a los ríos y estamos inundando donde se puede. Hacemos también tambos donde lo enterramos. Árale, ¿y cómo se llama ese líquido? Pues es gasolina, así lo denominamos. Se tiraba la gasolina en ese entonces para hacer el queroseno. ¿Pero por qué se tiraba? Porque no había autos. Y surge un señor brillante buscando un combustible económico que se llamaba Henry Ford. Este señor empieza a buscar un químico que fuera flamable, que fuera altamente volátil y que incluso explotara. Es lo que sucede en los pistones. Bueno, esto lo encontró en la gasolina, y ya lo demás es historia, porque empezó la industria de la gasolina, desaparece el queroseno casi en su totalidad, todavía lo encuentran, pero ya es muy poco buscado. Pero ¿qué tal la gasolina? Se volvió en el recurso necesario a través del petróleo, y bueno, eso es una clase de historia para poder entender por qué la iluminación es lo que es el día de hoy. Patrón, Cecilia Cárdenas, José González y Jimena te mandan saludos, ya están aquí conectados. Ay, muchas gracias. Rafita. Saludos a ustedes también. Rafita, te vi o me imaginé una lámpara de carburo. Son estas, ¿no? Aquí y esta de acá. ¿Sale? Bueno, entonces ya acabamos nuestra clase del día de hoy, mis queridos educandos. Ya hablamos un poco de la electricidad, cómo llegó, porque ustedes llegan y conectan su celular, conectan la tele, conectan internet, ya está el módem para tener Spotify, la bocina, Bluetooth. Todo esto es normal para ustedes. Pero ¿sabían esto que les acabo de contar? Es importante documentarse. No crean que de esto nada más es comprar cosas, ¿no? También hay que agarrar de vez en cuando el libro y ponernos a investigar de por qué es lo que es el día de hoy. Y bueno,
Esto surge ya por ahí de los años 30, se empieza a popularizar la energía eléctrica. Para los años 50 ya era toda una realidad, en donde empiezan a surgir los primeros electrodomésticos, como las lavadoras, los refrigeradores, que también fue una innovación impresionante en el área de alimentos. Pero, ¿qué sucedió con la iluminación? Ahora que los hogares estaban iluminados en su totalidad y podías tener luz las 24 horas, que eso era bastante innovador, pues obviamente ahí comienza la vida moderna, porque esto da pie a que tengamos radios, a que tengamos también, o sea, el radio te ayuda con la comunicación. Antes solamente existía los periódicos, o sea, noticias impresas, no había otra manera. El radio viene a revolucionar, que entró por ahí de los 40, pero fue gracias a la energía eléctrica. La telefonía también comenzó por ahí de los 20 y también fue gracias a la energía eléctrica, porque se empiezan a hacer estos tendidos de cable que después se ven aprovechados por las industrias que en ese entonces era AT&T y de Graham Bell. Ahorita me acuerdo. Pero empieza toda esta revolución, empiezan también los ventiladores, salen industrias como General Electric, salen industrias como también, ¿cómo se llamaba de Hoover? Las lavadoras. Sale Philips también para generar los focos, que fue uno de los grandes negocios de Philips, en la fabricación de las bombillas eléctricas, pero las incandescentes. ¿Se acuerdan la que había hace unos 15 años? Esas que llevaban el filamento, bueno, pues las hacía en su mayor parte Philips. Viene también, digo, la industria de la comunicación, todo esto cambia. Los hombres empezamos hombres y mujeres, me refiero al ser humano, empieza a vivir una vida moderna en la cual ya no se tenía que dormir a las 6 de la tarde, ya podía estar a las 10, 11, 12 de la noche. Empieza la industria del cine, todo era iluminación, todo era focos, así como lo ven ahorita el set, así. Todo empieza con iluminación. Pero ¿qué pasaba cuando hay una saturación? Cuando hay una necesidad importante, en donde un transformador se daña, en donde toda una red eléctrica se echa a perder por las lluvias, colapsa por algún motivo. ¿Qué sucede? Pues hay un corte de energía. Y para ello se requerían algunos implementos que, de hecho, déjenme traerles la más antigua. Hoy lo vivimos. Se va la luz y se va gran parte de la vida, ¿no? Y de repente es bien raro tener que platicar con el que vive al lado, que creo que es tu mamá, tu papá, tu hermano. Creo que dicen que son mis familiares, dicen que son mi papá y mi mamá, pero a mí dicen ni me consta. Que algo somos. A mí ni me consta. Yo nada más les contesto por llevarles ahí. Bueno, ¿qué sucede? Empiezan las lámparas de emergencia. ¿Qué son estas? Bueno, eran lámparas que estaban conectadas a través de un cable. En el caso de esta, a través de un cable estaban conectadas a la energía eléctrica y dentro tenían una pequeña batería. Esta batería se mantenía cargada mientras estuviera conectada a la energía, pero cuando se cortaba la energía aquí, en automático, esta empezaba a funcionar. También tenías un encendido y apagado para que tú pudieras controlarla, porque si estabas durmiendo, pues qué necesidad de que estuviera encendida tu lámpara de emergencia. Estas lámparas eran hechas de lámina. Aquí lo estamos viendo. Esta es una que es hecha en México. Lámina extremadamente gruesa, foco incandescente y aparte todo esto de aquí es vidrio. Todo esto es vidrio, con su pequeña asa en acero inoxidable. Y así era como podíamos iluminar ya la noche cuando había una falla de energía eléctrica. Pero esto era como muy complejo, era pues de los años 50, no se veía actual y no se veía que yo pudiera conseguir estas lámparas a bajo costo. De hecho, eran bastante caras. De entrada por la manufactura que tenían y por la rareza, porque recuerden, es como cuando hay un lanzamiento de algún producto, pues este tiende a ser algo caro. Posteriormente salen este tipo de lámparas que cambian por completo las cosas, hacen la diferencia. Esta lámpara ya la podías adquirir tú. La lámpara venía así como la estás viendo en una ferretería. Pero ¿qué pasaba? Esto de aquí abajo, este cuadro es una batería. Esta batería decía aquí que era de 6 volts, ¿sí? Aquí está la cantidad de volts. Y así es como te la vendían. Cuando la batería se agotaba, porque obviamente tenían cierta vida útil,
quitabas con estos dos tornillos que tiene aquí a los costados, podías quitar la lámpara, que es la parte superior, con la manija, los focos que tiene aquí, la pantalla, y en la ferretería adquirir una nueva batería. Comprabas una nueva batería y volvías a tener lista tu lámpara de emergencia, la cual con este botón de baquelita era como la activabas. Muy romántico. La verdad es que está muy romántico y está de películas como antes de Las 12 y El Sereno. No, estas salen en El Santo también cuando iban así sobre en el... Panteón. Ándale, sí que iban, pero por lugares oscuros, ¿no? Ya sabes, empezaban de tráete la lámpara y antes de traer las otras iban así siempre, sí. ¿no? Para que se les viera la cara, sí. Iban alumbrando así. Cierto, patrón. Sí. Se van muchos servicios cuando la luz se va. Y miren, esta es otra de esas lámparas raras que les decía, que vienen también con una batería de mucho mayor duración, porque esta era la Heavy Duty. Esta te decía que podía tener más tiempo encendida, ¿sí? Mega Extra, que también era de la línea Everready. Aquella era la sencilla, esta era la potente, la efectiva. De hecho, te mostraba cuáles eran los tipos de lámpara que tú podías utilizar. También era de 6 voltios, ¿sí? Pero en este caso, pues te garantizaba que había un poco más de duración. Un foco incandescente, y esta también era muy recomendada para el coche, porque también podías ponerla en la otra posición, que era cuestión de acostar esta parte de la torreta, que ahorita porque me estorban los cables, no me deja. También está un poquito dura. Pero bueno, la ponías así, ahí está. La ponías así cuando tenías algún problema vial, y esto también ya le avisaba a los demás autos que había un auto detenido. Estos eran los implementos de seguridad que había como señalamiento para cuando tenías averías con el auto, porque ya tenía de alguna manera el apoyo de la batería y era más factible que te vieran. Antes de esto, que de hecho de estos ya hice un video, si gustan verlo ahí en nuestras aplicaciones, esta caja era la que tenía papá ahí en ese viejo auto de 1971. ¿Qué venía en la cajuela? Era una cajuela bastante amplia, en la cual venía un gato de escalera, que eran unos fierros como de 1,10 m. Y era un gato de escalera porque ibas aplicando una palanca y esto iba subiendo el carro cuando se te ponchaba una llanta. Llave de cruz, y la manera de en ese entonces dar aviso de que tenías el auto detenido eran estas piezas. ¿Qué son estos? Son simplemente reflejantes. Estos carecen de luz. Nada más lo ponías así. Y mira, de hecho no sé si con las lámparas se llegue a apoyar ahí no sé. Bueno, les da la luz de un auto de frente, y esto hace que pues esto sirva como reflector. Era la manera de avisar. Se ponían solamente 2 piezas a más o menos 20 metros de distancia entre una y otra, y era la manera de avisar a otro coche que estaba un auto detenido más adelante. Y así venían, así, una cajita de lámina bastante bien hecha, pero así era el carro de papá por allá en los años 70. Mucho ingenio, la verdad es que esas cajitas prevalecen al paso de los años y están muy bonitas, prácticas. Miren, más de 50 años, 55 años, y ahí están todavía vigentes y funcionales. Y con estilo, que es lo más importante, porque también esto era algo relevante, ¿no? Hacer piezas con estilo. Por ejemplo, esa lámpara que tenías en la mano, la roja, grande, grande, atractiva y llamativa, ¿no? Para la vista. Así es. Bueno, pues aquí están, miren, estas son algunas de las que pues quería mostrarles. Esta es muy, muy bonita, y sobre todo la manufactura, que es mexicana. Es de las primeras lámparas mexicanas. De verdad, esta sí me llena mucho de orgullo. Créanme que cuando la encontré fue mi alegría. Ahí les va. Esta estaba en la calle de López. López número 100, México DF. Se llamaba Quinzaños S.A.
15 años, así se llamaba la compañía que estaba en esta dirección. La calle de López pues da justo con artículo 123 y es esa zona de iluminación que hasta la fecha vemos que hay muchas tiendas al respecto. Obviamente hoy ya todos son LEDs, ya no encuentras algo de este tipo, pero miren, esta pieza salió en esos años de ahí, estamos hablando de los 50, principios de los 50 y ha prevalecido por, ya va para sus 75 añitos de vida. Y aquí se encuentra como parte de la colección con las más antañas, ¿vale? Ya hablamos de estas, ya hablamos de estas, ya hablamos de los quinqués. Ahora vámonos con estas, que eran las clásicas que tenía papá en la casa, que también eran para el auto. ¿Por qué? Porque tenían varias modalidades. Por ejemplo, aquí está ahorita apagada. Si tú tenías en medio es apagado, ahí. Si tú ponías dice aquí floor, es fluorescente, es esta barra blanca. Cuando yo movía este botón para acá, pues obviamente se encendía esta lámpara, era luz blanca, pero ya no era luz incandescente. El siguiente paso era apagar. Aquí dice que el siguiente es el spot. El spot es la lámpara blanca que ustedes ven aquí. ¿Sí se ve bien? Sí. La lámpara blanca. Y el siguiente decía flash. Tú lo pasabas para acá y entonces se encendía que al momento de que también tuvieras una avería, podías poner ya sea la lámpara acostada o parada. O bien podías también traerla con la manija colgada en el hombro por si estabas en una zona comprometida, ¿no? Quitando la llanta, pero pues la ponías de este lado para que vieran que tú estabas en esa área, para que el coche pues se hiciera más hacia la orilla. Entonces podías utilizar el flash, de aquí, el spot, o bien la incandescente cuando necesitabas iluminar alguna habitación. Esta lo que me gusta mucho es que viene con su manija, que es original, y también el acabado, que en ese entonces, en los 80s, era mucho este acabado imitación madera. Todo venía en este tipo de acabados en los carros. Ustedes recordarán el Gran Marquis, el Gran Victoria, los que tenían esos detalles de madera. Había una camioneta Levarón que tenía todo el costado de madera. O sea, bueno, era un adhesivo, pero ahí era imitación madera con sus molduras. Los 80s fue la época en lo que en este acabado era lo máximo. Lo que era esto, y en los muebles, el ratán se volvió de verdad tendencia. ¿Y esta con qué se cargaba, patrón? ¿Con corriente o con pilas? No, esta viene con baterías. Miren, aquí está, miren, aquí está esta águila que les digo que siempre me encanta ver, hecho en México. Aquí está. Y bueno, esta como se abre, aquí está su tapa. Y utilizaba nada más 6 baterías tipo D, o sea, las gordotas. Miren, aquí está la tapita. Pueden ver que no hay nada de óxido en la parte interna. O sea, la lámpara está funcional al 100% y es una lámpara de los años 80. Pero bueno, ahora vámonos sí con la siguiente lámpara, que también es ochentera. Esta está en la línea entre 78 y 83, fue la fecha de fabricación de ella. También con el águila, esta es de Berredi, el águila de hecho en México. Esta viene para utilizarse con 4 baterías medianas, en el caso de esta. ¿Tenemos esas baterías? Sí, creo que de esas sí ya completamos. Es que esta sí tengo las pilas. Déjenme. No, ¿qué crees? Que son de las gordas. ¿Cuántas? A ver, creo que son 4. A ver, pásame esas. Yo pensé que eran medianas. Híjole, y son de las grandotas. ¿Sí tenemos otras 2? Sí. No sé si tengan pila, pero de que tenemos pilas, sí. Sí, es que fíjense que con esta onda vintage, sí ha sido complicado tener todas las pilas que ves. Tengo grabadoras que llevan 9. Tengo televisiones que llevan 9 baterías. O sea, vamos a ver si están cargaditas.
Pues según está muy bonito el diseño, rectangular. Ahí está, ahí está. Ah, Esta sí prendió. Déjenme, ahí está. espérenme. Ya, ay, qué emoción, ya hasta apagué la luz para que vean antes de tiempo. Ahí está, miren. Ahí está, le atino a la lámpara para deslumbrarlos y a la chalana también. Ahí está. Y a ver, vamos a poner el otro. ¡Ah, qué belleza! Miren, aquí están las dos. ¿Ya vieron? Nada más que como anda bajona las dos otras pilas, pues... Y en este nada más funciona el de arriba. Para ponerlo cuando estás Exacto, es lo que les decía, que de repente te quedabas. Y miren, esta asa la puedes utilizar para cargar, o bien también es el tripié para ponerla así que no se caiga, o sea, te apoya. ¿Ya vieron? Se utiliza como escuadra. Está preciosa. Ahí está. Está bien linda, patrón. Ahí están las dos. La de arriba. Y apagada. Ya, préndeme. ¿Qué les parece? Qué padre, ¿no? Ah, qué emoción probar estas cosas. Sí, la verdad es que sí. Como dicen, ya es Navidad. Es Navidad. ¿Qué Oye, les parece? Y eso es lo padre de poner a funcionar las cosas. Oigan, 40 y tantos años después, y pues nada más por mis pilas bajas, pero pues ahí está. Como antes, les digo que el águila esta que tiene aquí, a mí me enorgullece mucho cada que viene. Mire, aquí está. A ver, dime si se alcanza a ver ahí. permíteme. Sí, sí se alcanza a ver. Everready y hecho en México, el águila. Ahí está esa lamparita. El coleccionismo es esto, mis niños, el que las cosas funcionen. Emocionarte porque funcionan. No, sí, coleccionismo es encontrar las piezas lo mejor posible. ¿Ustedes se pueden imaginar que esto tiene 50 años? Vean el brillo del metal. La pila incluso. Hay 3 modos. Únicamente flash superior, únicamente lámpara y los dos funcionando al mismo tiempo. Y 4 pilas. Y 4 pilotas de las chulas. Ahí está. Y bueno, pues lamparitas que miren, han pasado el paso del tiempo, han sobrevivido al paso del tiempo. Han prevalecido. Y han envejecido bonito, porque están aquí como parte de una colección que, miren, ustedes están siendo testigos. Estas baterías también me decían hace ratito, ¿no? Que era esta. ¿Quieren saber cuánto costaba una batería como esta? ¿Tienen idea? ¿Quieren saber? Les acerco la etiqueta porque la trae. Esta fue comprada en Superama. ¿Cuánto costaba esta batería? 4,960 chelines. A ver si se ve ahí. Sí. Ahí está, Superama. Sí. Es fuentes de los 80s porque... Ah, sí, estas son 70s. Estas son 70s. Estas baterías son 70s. Igual esta negra, igual esta. Estas son 70s. Por ahí tengo también las gordas, las Águila Negra, Rayovac, Everready, las Heavy Duty, que eran las amarillas. Para mí mi reto es que ustedes estén entretenidos. Espero no aburrirlos con mis clases de historia, porque puedo decir cómo hacer una adaptación. Miren, esta si ven, yo la tengo con una clavija. Ahí déjenlo en los comentarios y podemos hacer, por ejemplo, esta no le he puesto clavija, esta está así. Podemos hacer un día un video de cómo conectarlas para hacerlas ahora de este tipo de clavijas para que funcionen tus lámparas nuevamente. Gracias. Con las lámparas de los 80s, que les voy a mostrar esta que también es, a ver, díganme ahorita en los comentarios, ¿cuántos de ustedes la tuvieron en casa? ¿Se la vieron al abuelo, al papá, al tío? ¿La vieron en el auto? ¿La vieron en la casa? Este es un modelo bien clásico. Aquí en México entró mucho por el área de la Fayuca. Es muy similar a esta otra que les mostré. Esta es de principios. Esta es principios de los 80s. Esta ya es mediados. Si la vemos, viene con la misma línea. Incandescente, flash y la lámpara sorda que se llama, ¿sí? Aquí vienen las diferentes opciones y aparte una pieza
todavía fabricada en Hong Kong. O sea, una manufactura de primer nivel. Esta lleva... Oh, caray. No, ya no la hicimos. Lleva 6 medianas, nada más tenemos 4. Sí, no tenemos 4 nada más. ¿Estas no sirven? Pues va a pasar lo mismo que... a ver, ¿va a pasar lo mismo que con la otra? O a ver si jala. Vamos a intentarlo, ¿están de acuerdo? Bueno, al parecer tenemos igual mismo problema. 2 pilas que andan bajonas. Pero a ver si nos agarra. Ahí está. Voy a apagar. ¿Ya vieron? Es que necesito limpiarle los resortes. Pero ahí está, miren. Sí. Ahí está esta lámpara. Sí se ve, sí se aprecia. Miren, ahí está nada más esta. Ahí está esa. El flash. Y la de abajo. ¡Ay, qué bonita! Y bonita! lo puedo apagar, miren. ¡Qué bonita! Ahí está. ¿Ya vieron? Nada más necesito limpiar la terminal. Por eso, miren, si le muevo la tapa, ahí pareciera que hace un falso. Pero ahí está, miren. Está funcionando todo. Ahí está. Sí. Los deslumbro. Ahí funciona está. Perfecto. Pues ahí está, miren, una bonita lámpara ochentera. Ay, qué recuerdos. Esto es divertido, ¿no? El poner a funcionar las piezas. Mírenla ahorita bajonas, pero ahí están nuestras pilas. Imagínense cuando iban a ver a la novia y tenían que llevarse la lámpara para iluminarse en el camino de regreso, tal vez, ¿no? Y otra vez, 45 años después. Miren, estas son las terminales que tengo que limpiar. Estas de aquí es darle con una lijita nada más y con eso ya. Y adentro los resortes, darles una sopleteada y listo. Ya está, porque la lámpara, digo, todas funcionan. Yo, pues ya tiene sus años que no las he hecho andar. Estas lámparas sí estaban guardadas, ya tienen sus años. Pero sí, ahí están funcionando. ¿Qué les parece? Hong Kong hacía bien las cosas porque aquí está la prueba. 45 años después, la lámpara intacta. ¿Tienes? No tengo la del sable, pero tengo esta que es de los años 70. Acero inoxidable. La famosa lámpara sorda. Y de esta después salió la de plástico Everready, de la que ahorita me están preguntando. Pero no, esa sí no la tengo por esa razón que les comento. O sea, no he conseguido una pieza que esté en buenas condiciones. Pero bueno, ya llegará, no pierdo la esperanza de que en una de esas llegue. Pero estas lámparas también, miren, emblemática, no sé si alguno de ustedes la recuerda, la tuvo en casa. Aquí está con su clásico botón azul que era como el tester, tú lo apretabas y con este ya iluminabas un poco sin necesidad de correr el botón. Ay, me hiciste recordar la época de la secundaria y la prepa, cuando estabas en la noche que tenías que salir a algún lugar y te llevabas la lámpara. Así es. Y aquí hay una también importante. Esta es de la milicia. Esta es la que utilizan los soldados, ¿sí? Cuando tienen que salir a alguna misión. Esta es de la marca Fulton. Y esta es original de allá, ya que viene aquí el USA. Viene con un número de serie. Y algo que me hace totalmente sentido con que fue utilizada por algún militar es que aquí con una navaja le marcó su nombre, se llamaba Félix. Aquí está. Eso para mí le imprimió todo el detalle a la lámpara, ya que esta traía este gancho precisamente para ponérsela aquí, ¿sí? O cuando iban caminando se la ponían en la parte del cinturón. Entonces iban caminando y ya iban alumbrando al mismo tiempo, no era necesario que la fueran cargando, ¿sí? Con este gancho ya podían hacer la función, sobre todo aquí en la bolsa o en alguna de las herramientas, la misma mochila. Si tú eres Félix y usaste esta lámpara, repórtate a la Covacha Vintage, te tenemos 01800, ya es mía. Ya es mía. Pues de lámparas, miren, esta es la última que mostramos el día de hoy. Esta lámpara ya es más reciente, ¿sí? Esta es una lámpara ya de finales de los 80, principios de los 90.
¿Cómo funciona? Bueno, este ya viene con botones deslizables en plástico. Se nota de inmediato ya la calidad de la lámpara. Porque aunque no es todavía de esas así desechable, sí ya se siente un plástico más quebradizo. En el caso de esta lámpara, es fabricada en Estados Unidos. Es ya de las últimas lámparas fabricadas ahí en este país. ¿Qué trae? Bueno, trae la opción, trae estas bases para poderla colocar así y que funcionen los flashers, que son los de los costados, tanto naranja como rojo. Estos parpadean. Viene también con la opción de lámpara, que es mucho más grande en el caso de esta, y también la lámpara incandescente. Si se dan cuenta, a lo largo de los años han sido el mismo modelo básicamente, solo que han innovado. En el caso de esta ya viene con conexión, que de hecho por ahí tengo su cable para conectarse al encendedor del auto. Esto te hace también tener una lámpara de emergencia a la mano, porque la puedes traer ahí en tu vehículo, y esto ya te puede dar apoyo en alguna descompostura o para simplemente señalizar el lugar. Una lámpara de finales de los años 80 y con esto pues ya cambió por completo la iluminación, ya que por ahí del año 92, 93 empezaron a surgir lámparas ya incandescentes. Posteriormente ya vinieron los LEDs y todo lo que hoy conocemos, donde una lamparita muy pequeña con una batería igual de pequeña pues te da un máximo de iluminación cada vez más chicos y con capacidades realmente importantes. Los focos LED ya no emiten calor y ya no son incandescentes, por ende pues ya tienen una mayor aprovechamiento de las baterías y por ende las baterías han sido cada vez más pequeñas. Esta lámpara está también totalmente funcional y funciona con baterías también si así lo quisiéramos. A veces una pieza puede darte más que simplemente tener la posición de la pieza, sino te lleva a tus recuerdos, te lleva a momentos de tu infancia. Todas estas lámparas me da gusto que hayan conectado con varias de ellas, porque así fue cuando las adquirí. Estas pues reflejan mucho mi estar en este mundo. Estas lámparas me tocó salir al baño, ya que antes las casas no tenían el sanitario dentro. Hablo de casas antiguas, que fue donde yo viví. El baño era aparte, estaba como a unos, no sé, 20 metros de la casa. No era mucho, pero afuera no había iluminación. Tenías que salir con una de estas. Y el baño, pues también en ocasiones el foco, como eran de esos incandescentes, con el vapor se te reventaban. Y para no quedarte a oscuras bañándote, pues te llevabas una lámpara de estas y con eso ya pues te sentías ya no a oscuras, ya no te iba a salir el coco. Y también en el regreso, pues ya todo mojado, pero ahí regresabas ya rápido a casa, pero bien iluminado, ¿no?